ustedes verán que en 2020 la pobreza y la pobreza extrema aumentaron por sexto año consecutivo, como dijimos, ¿verdad? Aquí tenemos que en 2020 la pobreza aumentó a 33%, 204 millones de personas, y 13,1% en pobreza extrema, es decir, 81 millones de personas en 2020. Ahora, cuando nos vamos al 2021, fíjense, 2021, donde se supone que hubo una gran recuperación económica de 6,2%, ¿verdad? Del PIB. Bueno, pues hubo un retroceso de 27 años en el aumento de la pobreza extrema, ¿verdad? En 2021. Pasamos de 13,1 a 13,8, es decir, de 81 millones a 86 millones de personas en extrema pobreza. Y ahí es donde está, yo diría, el eje de nuestro análisis, porque en el caso de la pobreza, la verdad es que la pobreza disminuyó de 204 a 201. Tampoco es que digamos, qué bruto, cuánto cayó, no. Pero la verdad es que los mayores incrementos además se dieron en algunos países que seguramente ustedes podrán encontrar en el informe, pero ni duda cabe que Argentina, Colombia, Perú realmente alcanzaron niveles más altos, sobre todo en lo que es pobreza extrema. Ahora, esta pobreza que se ve, digamos, en la región, también tiene un eje de enorme, yo diría, preocupación, y es el impacto en las mujeres. La feminización de la pobreza, ¿verdad? Que nosotros siempre hemos realzado en este panorama social porque nos parece muy importante, porque resulta que en 2020 aumentó la proporción de mujeres que no reciben ingresos propios y que además, si se excluyen las transferencias no contributivas del Estado, fueron el 36,7%. Es decir, aquí vamos a ver que en el caso de las mujeres que no reciben ningún tipo de ingreso propio, ¿verdad? Tenemos ahí en el 2020 25,8%, ¿verdad? Por ciento de personas sin ingresos propios y que digamos, y que después vemos que recibieron algún tipo de transferencia. Pero cuando analizamos que no recibieron ingresos propios y que tampoco recibieron transferencias, esta cifra sube de 25,8 a 36,7 en el caso de las mujeres. Si vemos el caso de los hombres, también preocupa, pero es mucho menor, ¿verdad? Era 13,4 aquellos que no recibieron ningún tipo de ingreso propio, pero algún tipo de transferencia. Y miren ustedes, cuando no reciben ni ingresos ni transferencias, sube del 13,4 a 17,1. Entonces, la tasa de pobreza alcanzó 33%, como veíamos anteriormente, pero cuando hay 100 hombres pobres, pues hay 112 mujeres pobres. Eso es lo que llamamos el índice de feminización. Entonces, pues la verdad es que la proporción de hombres que no ha recibido ingresos es bastante menor que la de las mujeres, esto ya lo hemos dicho, y desde luego que las mujeres dependen mucho más que los hombres de las transferencias no contributivas como fuente única de ingreso, porque ahí tenemos que la proporción de mujeres sin ingresos con transferencias sí se reduce en forma muy importante, casi 10 puntos, de 36,7 a 25,8. ¿Qué sucede además en términos de cómo se expresan las brechas de pobreza en relación a las áreas rurales, urbanas, pueblos indígenas y la niñez? Y aquí nuevamente vemos cómo se agudiza la pobreza en las zonas rurales. Miren ustedes, en las zonas rurales, 44,8, es decir, 15 puntos porcentuales más que en las zonas urbanas, es donde la pobreza y la pobreza extrema están realmente afectando a la población. Entonces aquí es un tema que debemos abordar. Miren ustedes que en la pobreza, cuando hacemos la comparación entre rurales y urbanas, vemos que en el tema de pobreza es 44,8, 15 puntos porcentuales más, y la tasa de pobreza extrema es 21,3 mayor en las zonas rurales. Entonces, y lo mismo sucede cuando analizamos la tasa de pobreza en la infancia. De 0 a 14 años alcanza 47,2%, 2,7 veces más a la registrada en el grupo de 65 años y más. Ese es el tema. O sea, el tema es
que la pobreza tiene rostro de niños y niñas, tiene rostro rural, tiene rostro de mujer y tiene rostro indígena. La tasa de pobreza de las personas indígenas asciende a 52,1, 5,4 puntos porcentuales más que en 2019. Y bueno, si la comparamos incluso con las zonas rurales, urbanas, etcétera, es la más alta, digamos. Y luego nosotros hacemos otro análisis. Bueno, por supuesto también vemos el tema de las poblaciones afrodescendientes, que ni duda cabe que también tienen índices de pobreza mayores a los no afrodescendientes o no indígenas. Analizamos también los hogares cuyos jefes completaron la educación primaria y vemos que en aquellos hogares donde no se pudo completar la educación primaria, la pobreza es 49%, 5,2 veces más alta que en los hogares donde sí pudieron completar la educación, incluso terciaria. Y la incidencia de pobreza en hogares cuyos jefes de hogar completaron la secundaria aumentó 9 puntos porcentuales, alcanzando 35,8%. Es decir, de todas maneras la pobreza afecta a todos los hogares, pero ni duda cabe que afecta mucho más a los hogares donde el jefe no tiene acceso o no terminó la secundaria. Analizamos también en este reporte, por cierto, la desigualdad, ¿no? Qué duda cabe que ese es el gran tema que a nosotros nos ocupa desde hace ya, como les decía, una década. Y la desigualdad aumentó. Aquí vemos claramente cómo la desigualdad, como yo les venía contando, en 2002 comenzó a reducirse, fíjense, entre 2002 y 2008 se redujo la desigualdad, el coeficiente de Gini, menos 1,2, en 2008-2014 menos 1, bueno, fuimos un poquito decreciendo en este coeficiente. En 2014-2019 disminuyó apenas un 0,4, pero en 2019-2020 fue realmente un aumento importantísimo de 0,7% para el promedio regional. Y el deterioro de la situación distributiva en 2020 se vincula, ni duda cabe, a la pandemia, pero a las desigualdades que venimos acumulando también, porque entre 2014 y 2019 tuvimos una de las tasas más bajas de crecimiento en la región, 0,3% promedio, y eso también afectó yo diría, en el empleo, en el ingreso, pero no cabe duda que en 2019-2020 fue la repercusión de la pandemia lo que agudiza las desigualdades. Tenemos también que la evidencia de la vulnerabilidad. Esto es bien importante. Nosotros ya desde los otros panoramas sociales hemos venido analizando, ¿no?, qué es lo que está pasando en amplios sectores de la población de ingresos medios, ¿verdad? Ingresos medios respecto y cómo esto, qué ha sucedido en términos de esta crisis, de cómo la crisis económica y social ha llevado a amplios sectores de ingresos medios que de alguna manera ya habían salido de la pobreza y de la pobreza extrema a un retroceso. Y en 2020 vemos que los estratos extremadamente pobres y pobres y bajos, no pobres, que están abajo, ¿verdad?, crecieron con respecto a la población de estratos medios, ¿verdad? Y los estratos medios, por su lado, disminuyeron y sobre todo disminuyeron sus ingresos, y también son aquellos que no tienen necesariamente acceso a la protección social no contributiva. Es decir, como son de estratos medios, pues no tienen acceso a las transferencias sociales.